Hola a todos los seguidores de Joai Cajoy. Quiero contarles una historia llena de sorpresas, donde la vida tranquila de madre e hijo, Joaika, se ve repentinamente alterada por un suceso inesperado que nadie podría haber anticipado. Jung, la persona en la que siempre confiaron, yace inconsciente en el hospital, mientras que ellos ni siquiera lo sospechan. Todo está a punto de cambiar y una gran conmoción los espera. Jung es alguien de quien la señora Bei siempre habla con firme confianza, y Joaika siempre pensó que él volvería pronto para visitar a la familia. Pero mientras ellos se preocupan por los pequeños detalles de la vida cotidiana, Jung está enfrentando una batalla por su vida. ¿Serán capaces de darse cuenta de lo que está sucediendo antes de que todo se descontrole? Sigan viendo este video para descubrir los giros inesperados que se revelarán muy pronto. No se lo pierdan, todos los secretos serán revelados en breve. En la sala de cuidados intensivos del hospital del distrito, el ambiente estaba tan silencioso que resultaba asfixiante. La luz blanca iluminaba el rostro pálido de Jung, quien seguía inmóvil tras la brutal golpiza que le propinaron unos desconocidos. Junto a la cama, una joven se sentaba en silencio desde la noche anterior. No había dejado su lugar sus ojos rojizos por la falta de sueño, pero seguía observando cada respiración débil de Jung. Un momento después, el jefe de la aldea entró en la habitación. Ese hombre había estado allí desde que se enteró de la noticia, aunque aún no sabía todos los detalles del incidente. Suavemente ajustó la manta sobre Jung y asintió levemente a la joven. Al ver la expresión preocupada de él, era claro que tampoco sabía cómo manejar esta situación. Ella contó que solo pasaba por la última cuesta del pueblo esa mañana temprano, mientras llevaba unos documentos personales para entregar, cuando vio a Jung tendido inconsciente en medio de la carretera. Alrededor no había signos de un accidente de tráfico, no había vehículos volcados, ni marcas de frenado, ni nadie cerca. Solo había algo de tierra removida, como si acabara de ocurrir una pelea. Jung era un funcionario recién destinado al pueblo, vivía solo y nunca había hablado de su familia. Su teléfono estaba bloqueado y no había manera de contactar a sus seres queridos. El jefe de la aldea preguntó al médico, pero aún no había resultados oficiales de los exámenes. Sin embargo, según su observación, todo indicaba que Jung solo había sufrido lesiones leves, no estaba en peligro de muerte. Podía despertar en cualquier momento. Pero lo que más preocupaba a todos no era su salud física, sino qué había sucedido antes de que lo golpearan. ¿Y quién estaba detrás de todo esto? El jefe de la aldea estaba seguro de que no se trataba de un accidente. Las heridas en el cuerpo de Jung eran claramente producto de un ataque. Pero ¿quién lo había hecho? ¿Y por qué una persona tan amable y sociable como Jung no debería tener enemigos? Ambos solo podían esperar. Esperar a que Jung despertara. Esperar a que él pudiera contar qué había sucedido la noche anterior. En la habitación silenciosa, el sonido del monitor cardíaco marcaba el ritmo de un reloj que hacía la cuenta atrás. Todo estaba detenido a la espera de que la verdad fuera revelada. Justo cuando ambos seguían esperando con ansiedad, la puerta de la sala de cuidados intensivos se abrió y el médico a cargo entró. El doctor informó que el daño era bastante grave, por lo que Jung probablemente no despertaría completamente hasta por la noche. Sin embargo, pidió a los familiares que lo acompañaran para recibir los resultados de la tomografía computarizada, que ya habían llegado desde el departamento de diagnóstico por imágenes. El jefe de la aldea y la joven se levantaron de inmediato y siguieron al médico. En la sala de diagnóstico, el doctor explicó suavemente los resultados. Mostraron que Jung solo había sufrido una lesión en los tejidos blandos, sin signos de hemorragia interna ni daño en el cráneo. Afortunadamente, la situación era mucho mejor de lo que pensaban.
El médico les indicó que quienes estuvieran al cuidado de Hung debían asegurarse de que él se alimentara adecuadamente después de despertar. También les recetó medicamentos para aliviar el dolor y acelerar su recuperación. Al escuchar esto, tanto el jefe de la aldea como la joven respiraron aliviados. Lo que más temían era que hubiera alguna lesión en la cabeza, ya que eso podría dejar secuelas graves. Con los riesgos más grandes descartados, ambos pudieron finalmente relajarse y analizar la situación. El jefe de la aldea se giró hacia la joven y le agradeció por no dudar en llevar a Hung al hospital. Le sugirió que si estaba ocupada podría irse a casa, ya que él se quedaría a vigilar. Sin embargo, la joven negó con la cabeza y dijo que ya había perdido toda la mañana de trabajo, así que prefería quedarse y ayudar en lo que pudiera. Además, pensaba en lo triste que sería dejar a Hung allí sin ningún familiar cerca, por lo que no podía irse. El jefe de la aldea sonrió levemente, sintiendo que ella era una persona realmente amable y sincera. Ambos se quedaron sentados juntos durante un largo rato, cada uno con sus pensamientos. Finalmente, el jefe de la aldea se levantó y dijo que iría a la cantina a comprar algo para que Hung pudiera tomar cuando despertara. Según el médico, por ahora Hung solo podía consumir leche o alimentos líquidos fáciles de digerir. La joven intentó levantarse para ir a comprar en su lugar, pero él le hizo un gesto con la mano pidiéndole que se quedara en la habitación por si Hung despertaba mientras él no estaba. Una vez más, la habitación se sumió en un silencio absoluto. Hung seguía allí con el rostro pálido, pero al menos la tensión había disminuido. Por lo menos sabían que él despertaría. Al menos el viaje para descubrir lo que realmente le había sucedido a Hung estaba a punto de comenzar. En la pequeña casa en la ladera de la colina, la vida de Joaika y su madre, la señora Bai, continuaba de manera sencilla como cualquier otro día normal. Ambas no tenían idea de que a solo unas decenas de kilómetros de allí, Hung, la persona de la que siempre hablaban con tanto cariño y confianza, yacía inconsciente en una sala de cuidados intensivos del hospital. Su cuerpo estaba lleno de heridas, resultado de un ataque misterioso. La señora Bai estaba ocupada recogiendo la ropa, temerosa de que la lluvia la mojara. Mientras tanto, en la cocina, Joaika se sentaba frente a un plato de desayuno con huevos duros y un tazón de sopa de hierbas, intentando comer aunque aún sentía mareos. Quería demostrar que estaba mejor para que su madre no tuviera que preocuparse. Mientras comían juntas, madre e hija hablaban sobre sus planes para el día. Tenían pensado ir al campo a recolectar hierbas para vender a las tiendas locales y de paso visitar el campo de arroz para ver si ya estaba listo para cosechar. La señora Bai recordaba claramente que unos días antes, Hung había prometido que vendría a visitarlas y pensaban pedirle que fuera al huerto de pomelos para revisar cómo iban los frutos, pues tal vez ya era hora de venderlos. Al recordar esto, la señora Bai dijo: «Si Hung viene esta vez, hay que pedirle que revise el huerto de pomelos. Él tiene buen ojo para los negocios y a los clientes les gusta lo que él vende. Si él se ocupa de eso, yo me quedo tranquila». Sin embargo, la señora Bai no sabía que en este mismo momento, Hung no se encontraba en la casa familiar que ella y Joaika imaginaban. Hung estaba inconsciente, rodeado de tubos intravenosos, bajo el fuerte olor de desinfectante en una fría habitación de hospital. Su cuerpo luchaba contra un dolor insoportable, mientras a su alrededor se escuchaban suspiros, y las personas trataban desesperadamente de contactar a su familia. El problema era que nadie sabía si Hung tenía familia a la que llamar. Él parecía una persona solitaria luchando por su vida minuto a minuto. La pequeña casa de Joaika y la señora Bai seguía siendo cálida, llena de las conversaciones entre madre e hija. Esos sonidos parecían una melodía que se mezclaba con el calor de la cocina,
pero la habitación del hospital donde Jung yacía era fría y silenciosa. Solo se escuchaba su respiración débil que a veces parecía a punto de apagarse, pero que aún luchaba por mantenerse. Hua-ika seguía pensando que en unos días Jung vendría a visitarlas. Imaginaba esos momentos cálidos cuando él regresara, pero no sabía que ese encuentro estaba siendo retrasado por un evento del que ella no tenía conocimiento. Los pensamientos sobre el futuro se volvían vagos y llenos de ansiedad. La señora Boy también creía que solo necesitaría un par de días de descanso, y Jung volvería a visitarlas. Confiaba en sus promesas y no sabía que había alguien más junto a Jung, cuidándolo y esperando a que despertara. La lluvia seguía cayendo suavemente en el porche como una triste melodía. La vida en su pequeña casa continuaba tranquila como en cualquier otro día. Pero esa calma ocultaba una tormenta interna que aún no sabían que se desataría. Historias no contadas, secretos no revelados, todo comenzaba a salir a la luz poco a poco. Y entonces, con solo una llamada telefónica, todo cambiaría para siempre. La vida de Hua-ika y la señora Bei seguiría su curso, pero los cambios que se estaban gestando pasaban desapercibidos para ellas. Las historias no contadas, las verdades aún no reveladas, todo se desvelará en los próximos episodios. ¿Qué sucederá con sus vidas cuando esos secretos salgan a la luz? Los invitamos a seguir la historia para descubrir más sorpresas y giros inesperados. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte los nuevos videos. Gracias por acompañarnos siempre.